A todos. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me estoy esperando porque estaba un anuncio de unos helados. Bueno, quedamos que vamos a seguir viendo porque no terminamos el tema de los 555. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Pues vamos a continuar. Por cierto, les mandé el nuevo archivo de 555 porque le hice unas modificaciones en la distribución de la carga primero y la descarga después, para no estar como que al revés. Y les puse una figurita de la histéresis y la tarea. También les mandé los apuntes que hizo el maestro, candidato a doctor, el Ismael Cosme Cisneros, que es ahorita nuestro presidente. Y pues creo que si no hay preguntas, dudas, pues vamos a empezar. Ya todos ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, gracias. Bueno, entonces habíamos comentado el martes un 555, por dentro tiene dos comparadores. Estos comparadores tienen voltajes de comparación de 1/3 y 2/3 de VCC, porque tiene tres resistencias internas de 5 kiloohms, que tiene adentro equivalente un circuito set reset, que a la salida va a estar nada más niveles altos y bajos, ¿verdad? Comparados con 1/3 y 2/3 de VCC, y que tenemos un transistor de descarga que está conectado a la inversa de la salida. Quiere decir que si la salida es cero, aquí está en un nivel alto que hace que este transistor esté saturado, sea un cortocircuito. Si este está en 1, este está en cero, y cero no da corriente de base y no da corriente de colector, entonces es un circuito abierto. Este sirve para descargar al capacitor porque este punto es tierra, la 1 es tierra. ¿Preguntas hasta ahí? Luego comentamos que, bueno, esto se lo agregué, que en un transistor bipolar, cuando yo no le aplico corriente, no hay corriente de base, no hay corriente de colector, y por lo tanto está abierto. Estoy en el punto de operación aquí, que es la curva característica, es IB igual a 0. Cuando le pongo el pulso de voltaje, tengo un más B, la corriente entra, esa corriente satura el transistor, y el punto de operación está acá, en la región de saturación, porque le pongo una corriente de base grandota, y entonces el interruptor está cerrado. Después comentamos que el 555 es como un interruptor, un inversor con histéresis. Es esto que si yo le pongo un nivel 0, la salida es alta. Si yo le pongo un nivel alto, la salida es baja. Pero tiene ciertas condiciones porque tengo dos voltajes de comparación. Cuando va subiendo, la salida lo toma como un 0, perdón, la entrada es un 0 y la salida es un alto, pero hasta que llega a 2/3, la salida se hace bajo y vuelve a cambiar cuando la señal de entrada sea menor de 1/3, entonces vuelve a subir. Entonces sí es un inversor, pero es un inversor con histéresis. ¿Qué es eso de histéresis? Que si yo saco la función de transferencia de estas señales de entrada y de salida, me va a dar esta como Z invertida, en donde el nivel alto tienen estas flechitas, viene la flechita para acá, luego viene para acá, luego se va para acá y regresa por acá y sube aquí otra vez. Si el nivel de subida está entre 2/3 y 1/3, la salida es alta.
Entonces hasta aquí 2/3, pero si llega a ser más de 2/3, la salida es baja. Aquí viene baja y sigue en bajo hasta que cuando regresa a 1/3, la salida se vuelve a subir. Y entonces esto me da una ventanita, y le llaman a esto comparador de ventana o inversor con histéresis. El ancho de la histéresis es el ancho del voltaje de disparo superior menos el voltaje de disparo inferior. Esta es la histéresis. Eso es lo que platicamos el martes. Después vimos que si yo pongo a cargar un capacitor, ¿verdad? Cuando la salida, la 4 está a más VCC, porque para que esté habilitado mi 555, si yo la 4 la mando a tierra, deshabilito o mando reset, a la salida se hace 0 y ya no funciona esto, si se sigue en 0 hasta que yo lo habilite. Y habilitarlo es ponerlo a un nivel alto. Bueno, de 0.7 para arriba, de 1 volt para arriba, se habilita. Entonces aquí está habilitado. Cuando empieza en 0 el capacitor, ya después ya no empieza en 0, pero la primera vez que empieza en 0, entran los voltajes de comparación. Si la entrada es un nivel bajo, la salida está a nivel alto. Aquí está el alto. Cuando llega a 2/3 de VCC, cuando este capacitor llega a 2/3 de VCC, la salida va a hacerse baja. ¿Qué pasa cuando la salida está en alto? Cuando la salida está en alto, el transistor que está aquí, cuando la salida está en alto, acá tengo el bajo, ¿verdad? Porque es un inversor. Y si este bajo mantiene abierto este interruptor, que es un transistor. Entonces, durante este tiempo, cuando está la salida en alto, este transistor está abierto, hacia tierra está abierto. Pero cuando llega a 2/3 de VCC, la salida se hace baja. La salida se hace baja. Y si esto es bajo, antes del inversor es un alto que hace que este transistor se sature y se mande a tierra. Por lo tanto, la descarga del capacitor es a través de RB a tierra. Y la carga, cuando este está abierto, se carga a través de RA más RB por C. Es la tau de carga. Y la descarga es RB por C. Todas las taus son distintas. En principio aquí se ve más grandota la tau de descarga, pero es al revés. La tau de carga es más grande y la tau de descarga es más pequeñita porque nada más tiene RB. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Después vimos las trayectorias de carga y descarga para calcular los tiempos en alto y el tiempo en bajo. Se fijan, aquí le agregué el que ustedes les mandé la primera vez, le agregué esta función de histéresis y le agregué esto que es el transistor como interruptor abierto y cerrado. Por eso les volví a enviar el archivo y le puse 555 espacio 2. Para la carga, se carga de 1/3 a 2/3 cuando tiende a VCC, con la tau de carga. La tau de carga es RA más RB por C. Esa es la tau de carga. Entonces, de 1/3 a 2/3 cuando tiende a VCC, esta es la ecuación general, ¿verdad? Este es el voltaje al cual va a llegar, es 2/3. Este es el voltaje al cual tiende, que es VCC. Y el voltaje inicial es 1/3. Y por E a la menos T en RC, en donde T es el tiempo que va a tardar en irse de 1/3 a 2/3, que es el tiempo en estado alto de la salida. Bueno, aquí hago el despeje, ¿verdad? Hago el despeje y me queda que esto es igual al logaritmo natural de 2 porque quité la exponencial y eso es 0.695. Que para los libros hacen la aproximación a 0.7 y en general es válida. Entonces el tiempo en alto es igual a 0.695 por RC. Y la tau es la tau de carga y la tau de carga es RA más RB por C. Entonces el tiempo que está en alto es 0.7 por RA más RB por C. Para la descarga aquí, se descarga de 2/3 a 1/3 cuando tiende a 0. Y ese es el tiempo que está en bajo.
Entonces, esto es lo que comenté, esta es la ecuación general. ¿A qué voltaje va a llegar? A 1/3. ¿Cuál es el voltaje inicial? 2/3. ¿A qué voltaje tiende? Tiende a 0. E a la menos T en RCT es el tiempo que va a estar de este voltaje a este voltaje. Es el tiempo en bajo. Y RC es la tau del circuito. Entonces aquí vuelve a salir otra vez 2, logaritmo natural de 2 es 0.695. Y el tiempo que está en bajo es 0.69 o aproximadamente 0.7 de RC, y RC es la tau de descarga, y la tau de descarga es RB por C. O sea, se descarga este capacitor a través de RB a tierra porque este transistor está saturado o como interruptor cerrado. Y entonces yo les decía que si ya entendieron cómo están las trayectorias de carga y descarga, pues es bien fácil sacar cuánto vale el calcular el circuito. Por ejemplo, aquí ya no pongo el 555 y todo lo demás, que ya saben qué es lo que tiene. Lo importante es cómo está conectado esto. La carga, cuando este está abierto, es RA más RB por C, el atado de carga, y cuando este está cerrado, la descarga es por RB por C, el atado de descarga. Y entonces el tiempo en alto es 0.69 de RA más RB por C, y el tiempo en bajo, pues es 0.69, aproximadamente 0.7 de RB por C, que es el tiempo que está en bajo, es el tiempo de la descarga, la tau de descarga. El periodo es la suma de los dos, y la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, estas son las ecuacioncitas para este circuito. ¿Preguntas hasta ahí? Hasta ahí nos quedamos el martes. Bueno, que nos quedamos hasta aquí, pero bueno. Hasta aquí fue el martes. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, miren, hay que tomar en cuenta esto. Miren, ¿de dónde salió el 0.695, que es aproximadamente 0.7? ¿De dónde salió? Ahí está la deducción del 0.69. Es logaritmo natural de 2, pero ¿de dónde salió el logaritmo natural de 2 o el 2? ¿De dónde salió el 2? ¿De dónde viene el 0.7? Es importante tener ese concepto. ¿Siempre va a ser 0.7? ¿O en qué condiciones es 0.7? Aquí está la deducción. ¿De qué depende este 0.7? De ese 2, ¿verdad? ¿Y de dónde salió ese 2? ¿De dónde salió el 2? Pues de aquí, De cuando yo... los dos tercios del primer comparador. A ver, sí, ¿quién está hablando? Macías. A ver, muy bien, Macías. A ver, dime, no te entendía mucho. ¿De dónde viene este 2? De los dos tercios que genera el VCC del primer comparador. ¿Y este de acá? Es del segundo comparador, el VCC. Entonces, si te fijas, depende de los dos comparadores. Uno es la mitad del otro. Por ejemplo, aquí. Aquí. Como estas resistencias son igualitas, se divide veces entre 3, ¿verdad? Una tercera parte aquí, otra tercera parte aquí y otra tercera parte aquí. Por lo tanto, tengo 1/3, 2/3 y acá pues 3/3, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, le pongo una resistencia y un voltaje, y el voltaje es este, por ejemplo, si le pongo una resistencia de 5K aquí y la pongo acá, ¿cuál es la resistencia equivalente?
Si le pongo una resistencia de 5K con otra de 5K, ¿qué resistencia me quedan? Dos resistencias iguales en paralelo. Dos resistencias iguales en paralelo, ¿qué me queda? Dos resistencias. La mitad. La mitad, muy bien. ¿Quién es Macías? No, Marmolejo. A ver, muy bien, Marmolejo. Entonces, si pongo dos resistencias igualitas, pues queda la mitad aquí. Se me ocurre poner aquí una resistencia igual que esta. ¿Qué pasa si esta es de 2.5K, 5K y 5K? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué cambió? Si yo varío esta resistencia más pequeña, ¿qué cambia aquí? Pues el divisor de voltaje, ¿no? ¿Y qué es el divisor? Pues los voltajes de comparación. Si este voltaje se hizo un poquito más grande, ¿verdad? Entonces quiere decir que, y esta es la mitad de este. Entonces, si cambian los voltajes de comparación, ¿qué es lo que va a cambiar en el cálculo, en la ecuación? ¿Qué cambia en la ecuación? Si cambio los voltajes de comparación, aquí está el 2, ¿verdad? Ya no va a ser 2, pues va a cambiar esta constante, va a cambiar, ya no va a ser 0.7, ¿verdad? Ya no va a ser 0.7, ¿por qué? Imagínense que ahora lo voy a dividir en 6 partes iguales, pues le pongo una de 5K en paralelo y me queda aquí 2.5K, 5K y 5K. 2.5K, ¿qué fracción es del entero? Este es de 2.5 porque le puse en paralelo una de 5K. Este es 2.5. Este es 2 veces de 0.5 y 2 veces de 0.5. ¿Cuántas veces de 2.5 tengo para las fracciones? Son 2, 4 y 5. Entonces, son quintas partes de BCC. Aquí tengo 2 quintas partes de BCC, 4 quintas partes de BCC. ¿Sí se fijan? O sea que estamos tratando de pensar qué está haciendo el circuito, ¿no? Pues sí, saco mi divisor de voltaje, saco los voltajes, pero si estoy viendo aquí que son en quintas partes, este es un quinto de R, aquí son 2 quintos de R, y aquí otros 2 quintos de R, para que sean 2, 4 y 5 quintos, que es BCC. ¿Sí entendieron cómo está? Y si los voltajes de comparación superior e inferior cambian, entonces cuando yo haga esto de aquí, pues ya va a ser de cuánto. El voltaje menor va a ser 2 quintas partes de BCC. A este que va a ser, ¿qué? 4 quintas partes de BCC. Y cuando haga todo esto acá, pues ya no va a dar 2, va a dar otra constante. ¿Sí entendieron por qué, verdad? Sí. Entonces, si yo no muevo los voltajes de comparación, el 1/3 y 2/3, la constante es 0.7 y yo calculo muy bien todo por aquí. Pero si las constantes ya cambiaron, que no sea 1/3 y 2/3, tengo que calcular el nuevo valor de la constante. Y lo demás es lo mismo, o sea, el atado de carga y el atado de descarga. Este es el atado de carga y este es el atado de descarga. Y bueno, se hacen las sumas, el inverso, y saco la frecuencia y el periodo. ¿Preguntas hasta ahí? Hay que pensarle para hacer esto, para hacer la tarea, ¿verdad? Ahora aquí. Yo les comenté
que este diodo lo voy a utilizar como conmutador también. Cuando esté polarizado directamente, su resistencia ideal es casi cero, y cuando esté inversamente, su resistencia se va casi infinita, ¿verdad? Es un interruptor. Cuando las 7 está abierta aquí a tierra, no tiene el transistor saturado, se va a cargar por RA, el diodo y C. Y cuando este se carga a 2/3, cambia el voltaje de la salida y también cambia este transistor, se satura. Y entonces se va a descargar por RB y C a tierra. ¿Por qué no ve este diodo? Porque este voltaje es de 2/3, es más positivo que del otro lado, porque está esta tierra y este entonces está abierto. ¿Preguntas hasta ahí? No. ¿No? Bueno, entonces el tiempo en alto sigue siendo 0.69 del atado de carga, que es RA por C. Y el tiempo en bajo es 0.69 del atado de descarga, y la descarga es RB por C. Si se fijan en este caso, ya puedo hacer el tiempo en alto igual o mayor o menor, porque depende de las resistencias, cosa que no podía hacer con esta otra configuración. Aquí no puedo hacer el tiempo en alto igual al tiempo en bajo, porque tendría que ser RA igual a 0. Y si pongo RA igual a 0, cuando este se cierre a tierra, voy a quemar mi transistor y voy a quemar mi 555. Ahora, ¿puedo hacer que RB, pero que el tiempo en bajo sea mayor que el tiempo en alto? Pues no, ¿cómo va a ser que esto es mayor que esto? Si esto todavía le tengo que sumar la RA. Si hago esto, pues me van a salir resistencias negativas. Entonces, en esta configuración, el tiempo en alto siempre es mayor que el tiempo en bajo. Para esta configuración del diodito, ya puedo hacerlos este mayor que este, o este menor que este, o iguales. Si RA es igual a RB, pueden ser iguales. ¿Preguntas hasta ahí? Y eso es lo que vimos, creo que hasta ese circuito el día martes. Entonces, fíjense en las trayectorias, en el diodo, que es un conmutador, un interruptor cerrado o abierto, si lo polarizo directamente o inversamente. Ahora, esto ya no lo vimos, se pone más interesante, ¿no? Aquí está la 7, que es la que se va a tierra, cuando la salida está en bajo, ¿verdad? Este está a tierra. Entonces, si la salida está en alto, este está abierto. Y entonces la tau de carga es RA, no vea este, ¿verdad? El diodo, el potenciómetro y C1. Por lo tanto, el tiempo en alto es la constante 0.69 por RA más el potenciómetro por C. Es el tiempo en alto. Ahora, el tiempo en bajo es 0.69 por la tau de descarga. ¿Por dónde se descarga? Cuando la salida es 0, este está cerrado a tierra. Entonces descarga el capacitor por RB más el potenciómetro y C. Aquí está. Ese es el tiempo en bajo. Esta configuración me sirve para variar, ¿verdad? Variar, pero ¿cómo varía? Pues varía igual el tiempo en alto que el tiempo en bajo. Si fueran iguales RA y RB, pues varían exactamente con la misma proporción de ciclo útil. ¿Te acuerdas que el ciclo útil es el ancho del pulso con respecto al periodo? Si tengo el 50% de ciclo útil, quiere decir que el tiempo en bajo es igual al tiempo en alto. O sea que si aquí esta RA es igual a RB, tengo el 50% de ciclo útil. Bueno, de aquí pues saco el periodo, que es la suma de los dos, y la frecuencia, que es el inverso del periodo. ¿Hasta aquí preguntas? Bueno, el porciento de ciclo útil es la duración del pulso entre el periodo. Y la duración del pulso es lo que dura en alto, aquí. Y el periodo es toda esta suma de acá abajo. Por 100 para que dé el porcentaje. Y de aquí pues se van el 0.69 y me queda RA más P entre RA más RB más 2P. Y las Cs también se van.
por 100, y ese es el porciento de ciclo útil de este circuito. ¿Sí está claro? ¿Preguntas hasta ahí? No. No, bueno. Tengo esta otra configuración. En esta configuración, el tiempo en alto es el punto 69 por la tau de carga. ¿Cuál es la tau de carga? RA pasa por acá y C, RA por C. Y el tiempo en bajo es cuando este está a tierra, y entonces viene por aquí y se descarga por el potenciómetro y por RB, y entonces es RB más el potenciómetro por C por la constante. Quiere decir que en este circuito, si yo varío este potenciómetro, varío el tiempo en bajo y el tiempo en alto está constante. ¿Sí ven? Vamos a suponer que yo activo algo, quiero un alto, pero dura un tiempo antes de que se active otra vez. Entonces, este circuito hace esto, ¿verdad? Me da un tiempo en alto constante y el tiempo en bajo yo lo puedo variar con esta resistencia, este potenciómetro. A lo mejor como en el caso de los limpiadores, por ejemplo, de los carros. Por ejemplo, dame un pulsito para que empiece a funcionar el motor, da una pasada, regresa y se tarda un tiempo en volver a dar otra pasada, limpiar el vidrio y regresar. Entonces, este circuito podría hacer eso. Ahora se hacen con la computadora, ¿verdad? O sea, ahora es por un programa. Pero esto se puede hacer con un 555. ¿Sí está claro? Entonces, da un tiempo en alto fijo y el tiempo en bajo yo puedo variarlo con el potenciómetro. Entonces saco así mi periodo y saco aquí mi frecuencia. Este otro circuito. En este circuito está interesante, ¿por qué? Ah, bueno, ¿qué hace este de este lado? Miren. Si yo muevo mi potenciómetro, creo que ya me salté uno, ¿eh? Este ya lo explicamos. No estábamos en este, ¿verdad? Sí. En este. Este está fijo el tiempo en alto y varío el tiempo en bajo. O sea que estoy variando, varío el porciento de ciclo útil. Puedo variar el porciento de ciclo útil. En este de acá, ¿qué es lo que pasa? Miren, es punto 69 del latado de carga. ¿Por dónde se carga? Por RA más la parte A del potenciómetro. El potenciómetro se divide en dos partes, en la parte A y la parte B. Y la suma de las dos partes, pues es el potenciómetro. Creo que me quedó por acá medio. Ya me quedó ahí fijo. Bueno. La parte A está aquí y la parte B del potenciómetro está aquí. Y la suma de los dos es el valor del potenciómetro. Entonces, ¿por dónde se carga el capacitor? Cuando este está abierto, la salida está en alto. Entonces viene por aquí RA más la parte A y se carga el potenciómetro. Entonces está aquí RA más la parte A y el potenciómetro. Ahora, ¿por dónde se descarga? Se descarga por punto 69 el potenciómetro por la parte B, por RB a tierra. La parte B, la resistencia RB por C. Ahora, el periodo, A más TB, entonces es esto, punto 69 por RA más RB, más la parte A más la parte B, que es el potenciómetro. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que si yo varío el potenciómetro, no varía el periodo, por lo tanto la frecuencia es constante. ¿Qué es lo que entonces varío? Nada más varío el porciento de ciclo útil. Hago angostito el tiempo en alto o lo hago grande el tiempo en alto y el otro pues lo contrario, ¿verdad? De tal forma que la suma de los dos es una constante.
y entonces la frecuencia es constante. ¿Sí entendieron cómo está? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Espero que se haya dudas porque hay que hacer la tarea. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, la frecuencia es constante y es variable el porciento de ciclo útil. Es variable el porciento de ciclo útil. En es constante el ancho del pulso y es variable el tiempo en bajo, por lo tanto la frecuencia pues va a variar. Si varió el potenciómetro, pues varía la frecuencia. Y si se fijan, está inversa la frecuencia al potenciómetro. Entre sea menor, la frecuencia es mayor. Si las resistencias son menores, la frecuencia es mayor. Si las resistencias son mayores, la frecuencia es menor. Acuérdense que está aquí abajo. Entonces está inverso. En este otro que está aquí arriba, ¿qué es lo que pasa? Como está el potenciómetro en la carga y en la descarga, aquí está la carga es por aquí y la descarga por aquí, afecta a los dos. Entonces yo puedo variar con este potenciómetro la frecuencia, pero no varío el porciento de ciclo útil, la relación es la misma. Entonces es constante la relación porciento de ciclo útil, pero es variable la frecuencia en esta configuración, porque este afecta a los dos, a la carga y a la descarga. Entonces varió la frecuencia, pero el porcentaje de alto y bajo más o menos sigue constante, según la teoría sigue constante. La verdad no es exactamente constante por la resistencia del diodo, pero bueno, en la teoría, tomando al diodo ideal, el porciento de ciclo útil es constante. ¿Preguntas hasta aquí? Porque ya después viene la tarea. ¿Y qué es la tarea? Está algo sencillito. También esto puede venir en el examen que les dije, porque este tema está interesante para poner una pregunta en el examen. Necesito que lo revisen y lo analicen y pregunten si es que hay duda. Dice la tarea, diseñar un generador de pulsos con 555 con una amplitud de más 5 volts. ¿De qué me sirve el dato de la amplitud? ¿De qué Para depende? ¿Perdón, qué? Ya no oí quién habló. ¿Quién habló? saber el voltaje en el que se va a dividir por los comparadores. O sea, el voltaje de alimentación. Si yo digo que quiero uno de 5 volts, quiere decir que la alimentación es de 5 volts. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Macías Gutiérrez. ¿Cómo? ¿Macías? Macías Gutiérrez, Jesús. Muy bien, es que yo tengo medio gangoso ahí, Macías. Muy bien, Macías. Esto que me está diciendo cuál es el voltaje de alimentación. Aunque se cae como el 10%, pero me está diciendo que la alimentación es de 5 volts. Ahora, me dice que tenga el 50% de ciclo útil. ¿Qué es eso del 50%? ¿Qué configuración puedo tener el 50% de ciclo útil? Pues esta, ¿verdad? Si RA es igual a RB, el tiempo en alto es igual al tiempo en bajo. Eso es el 50% de ciclo útil. Que el tiempo en alto sea igual al tiempo en bajo. Si me dijera el 10% de ciclo útil, quiere decir que el tiempo en alto es el 10% del periodo. O sea que este lado es 90%, ¿verdad? 90% y 10% me da el 10% de ciclo útil. ¿Preguntas hasta ahí? Y después me dice, y que varíe de 1 kilohertz a 10 kilohertz y que no varíe el porciento de ciclo útil, ¿verdad? No dice que sea variable. Entonces, ¿qué configuración es? Que varíe la frecuencia sin variar el porciento de ciclo útil. Pues esta, ¿verdad? Pongo RA igual a RB para que sea el 50%. Y con esta varío la frecuencia.
de 1 kilohertz a 10 kilohertz. Entonces, como la resistencia está inversa, quiere decir que esta resistencia es la resistencia menor y esta resistencia es la resistencia mayor. Pero si va a variar de 1 a 2 kilohertz, quiere decir que esta resistencia pues es igual a esta. El potenciómetro es igual a RA y a RB. Si se fijan cómo está todo, si yo pienso que es el circuito, pues ya lo calculo, pero ya sé que me va a dar. Debe de ser RA igual a RB igual al potenciómetro. Con lo que yo propuse de datos de la tarea, y así lo pensé, ¿verdad? Pues está bien facilito, les debe dar en su cálculo. Ustedes proponen un capacitor y se calculan las resistencias, proponen una RA, bueno, perdón, proponen este y calculan la RA, luego RA igual a RB y potenciómetro igual a RA igual a RB, y ya quedó. Este diodo normalmente se pone uno de conmutación, no uno de rectificación, porque los de rectificación funcionan a frecuencias muy bajas, por ejemplo, 60, 120 Hz, hasta 250 Hz, rectifican bien, pero más ya no, porque dejan pasar los picos. Entonces aquí hay que poner un diodo de conmutación, un un N4000, ¿qué es? 4856. Ustedes busquen un diodo de conmutación y sale una listota. Si lo quisieran hacer, revisar con el multisim, pues tienen que buscar un diodo de conmutación. Preguntas hasta ahí, si van a hacer la tarea bien, ¿verdad? Y se fijan, aquí hay muchas cosas que puedo preguntar siempre y cuando analicen el circuito. Si analizan el circuito está muy fácil, si no lo analizan, no, pues cada pregunta va a ser distinta y que quién sabe cómo se responde. Entonces quiero que ustedes revisen y analicen los circuitos, cómo fue la carga, cómo fue la descarga, y qué está haciendo el capacitor y en dónde se quedó la rama del potenciómetro. Considera los dos, como este caso, este potenciómetro pasa por la carga, ¿verdad? Y después pasa por la descarga, el potenciómetro. En cambio, en este de aquí, el potenciómetro nada más pasa en la carga, porque en la descarga, este circuito está mal. Ya me fijé que está mal. Ahí, ¿por dónde pasan la descarga? Ah, no, sí está bien. Sí está bien, ya. ¿Por dónde pasan la carga? Por RA. ¿Por dónde pasa por la descarga? Cuando la descarga, este está abierto y este está a tierra. ¿Por dónde pasa la descarga? Por aquí, por el potenciómetro RB a tierra. ¿Sí está claro? Siempre hay que analizar en dónde es la carga y dónde es la descarga. Entonces la carga viene por aquí, la descarga viene por acá. El potenciómetro, si yo lo muevo, nada más va a afectar la, la descarga, porque la carga viene por acá. Solo afecta la descarga, el tiempo en bajo, el tiempo en alto no lo afecta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Porque ya me avisó que tengo nada más 10 minutitos o menos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Traten de... ¿No, Macías? Traten de hacer... Sí, Traten ¿qué de hacer... configuración, A ver, dime, Macías. qué configuración era esa la que mostró, profe, que dice que no afecta el tiempo en alto? A ver, la de la tarea. Pantalla. No, la de ahorita. A ver, Esa. esta se va a cargar por aquí. Viene el diodo y C. Y cuando llega a 2/3, este es positivo, ya no pasa por el diodo porque está inverso. Y este es cero, este es tierra. Entonces viene la descarga por aquí, a tierra. ¿Sí está claro? O sea, hay que ver la trayectoria de carga
y la trayectoria de descarga del capacitor. Es el tiempo en alto y el tiempo en bajo. El tiempo en alto es la carga y el tiempo en bajo es la descarga. Para la tarea es este circuito, el caso 3. Para la tarea es el caso 3. Hagan la tarea y ya van viendo por qué o cómo estuvo. Y yo les voy a preguntar algo en el examen de alguna de estas configuraciones, ¿verdad? Entonces necesito que hagan la tarea. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que yo tengo una duda, pero no es esta tarea. A ver, pues ¿Las tareas todavía van a contar? a ver, déjame cerrar esto para ver quién me está hablando. A ver, ahora sí. ¿Quién me habla? Yo, entonces. ¿Les Hugo? Ajá. Sí, dime a ver qué pasó. Que si todavía van a contar los proyectos en la ruina. No te Para entiendo. puntos extra. Es que se oye medio entrecortado lo que me dices. ¿Qué dices? Sí, González, no te escucho porque se oye entrecortado. ¿Escucha? A ver, dime. ¿Los proyectos en Arduino todavía van a contar? ¿Los proyectos? ¿Cuáles proyectitos? ¿Cuáles proyectos? Los que mencionó en inicios de semestre. No, pues es que ya no les he dejado los proyectos. Yo quería ver hasta algo de aplicación con las tarjetitas del 1, Ajá. pero no creo que dé tiempo. Si alguien está haciendo algo con el 1, yo le pregunto cómo funciona y eso se los tomo en cuenta. Pero para todos, oficialmente, pues ni está en el programa primero. Y en segundo, ya no lo vamos, creo, a llegar a ver. Entonces, pero si alguien dice yo hice algo con 1 y me lo presenta, yo se lo tomo en cuenta para su calificación. ¿Tú sí sabes 1? No, era más para saber si tenía que comprar el Arduino. Sí, no, pues si conoces algo del 1 y dices, yo generé la tarea, pero con el 1, bueno, te lo tomo en cuenta. Pero aparte de la tarea, ¿no? Con el 1 está bien facilito, nada más das los tiempos para que dé el tiempo del 50% de un milisegundo y el otro 50% del milisegundo para que el tiempo en bajo y ya está. Entonces, se puede hacer con el 1 bien facilito. Si alguien lo hace, pues se lo toma en cuenta para el siguiente examen. Sí, para todos es, ¿no? No nada más para Lugo. Pues Gracias, profesor. No, de nada, González. No sé si hay algún otro comentario o duda, porque mero nos cortan. Hagan la tarea y si salen dudas, espero que sí. Pues me preguntan y lo vemos, ¿no? Pues muchas gracias. Entonces, estamos en contacto. Para mañana yo les mando la siguiente clase. Ahora sí vamos a tener clase mañana porque el viernes pasado fui a la junta, que por cierto se tardó más de 3 horas la reunión. O sea, lo bueno es que no iba a tener clase con ustedes. Y aproveché para ir a firmar unas cosas allí de titulación. Pues muchas gracias. Que estén muy bien y mañana nos estamos conectando. Gracias a todos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe.